equipo que nos grabe, la contradicción que existe absoluta en el discurso de alguien como Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo es que sus palabras se caen a pedazos constantemente, ¿no? Está él muy enojado con lo que ocurre ahí supuestamente en Taxco, supuestamente enojado, ¿no? No lo que ocurre supuestamente, ahí sí ocurrió una verdadera tragedia en todos los niveles, lo que acaba de ocurrir en Taxco. Está el linchamiento a los presuntos asesinos de una niñita de 8 años, inocente, y lo está utilizando, bueno, pues como parte de su discurso en contra del gobierno, para sacar raja política, cuando él es el primer violentador de mujeres, ¿no? Como bien mencionabas, al hacer esta circunstancia asquerosa de poner en este tipo de términos a la senadora Citlali Hernández, no por sus comentarios, no por sus pensamientos, no por una diferencia política, sino por su físico, la pone ahí en este sketch de los supuestos hechos de peluche, comiendo en todo momento, hablando de comida, y sobre todo la gente de la que se rodea, pues ha quedado exhibida que es muy como él, muy del estilo de la violencia hacia las mujeres. Está en estos momentos como una de las principales notas el hecho de que supuestamente un tribunal en el estado genocida de Israel está determinando que Andrés Ruemer, el violador Andrés Ruemer, podría ser extraditado a México. Bueno, yo quisiera ver eso, ¿no? Pero de eso no habla Ricardo Salinas Pliego. Está muy enojado de los linchamientos, está muy enojado de que existan este tipo de infanticidios y feminicidios, pero pues ahí tuvo él trabajando en su empresa y como uno de sus grandes amigos a un hombre que está acusado plenamente por decenas de mujeres de haber sufrido, de haber sido un abusador sexual. Sí, porque Salinas Pliego y todos los de su calaña utilizan la información, utilizan el impacto mediático, utilizan el espectáculo a partir de la defensa de sus intereses. A ellos no les interesa la humanidad, ni les interesan las niñas de 7 o de 8 años, ni les interesa las mujeres ultrajadas por Ruemer, les interesa sus intereses, ¿no? Así que valga la rebusnancia, ¿no? A todos los que, ahora sí que también hay que ser duros con nosotros mismos, ¿no? Pero a todos los que se hayan conmovido por la tragedia allá en Taxco, sobre todo la tragedia de que una niña sufra un secuestro, ¿no? Y un asesinato, pues bueno, en Gaza van 13,000 de esos niños, ¿eh? Hay que conmoverse por todos los niños. Y en Gaza van más de 13,000 niños así, chiquitos, bebés, que siguen siendo asesinados por la entidad ocupante sionista, ¿no? Y déjame intervenir aquí porque efectivamente las imágenes son terribles de nuestra niña Camila de México y caminando y saltando, sí, contenta de que va a ir a esa alberquita de plástico que tienen estos tipos. La misma imagen ocurre una y otra vez ahí en Gaza. No sé si escuchaste del caso de había una escuela en la que estaban muchos niños ya huérfanos, que estaba siendo administrada por un conocido bailarín que se dedicaba ahí a hacerles pasar un mejor tiempo, enseñándoles pasos de baile y etcétera, ¿no? De baile como hip hop y break dance y etcétera. Esa escuela durante mucho tiempo estuvo siendo documentada en varios sitios, con los juegos que hacían en esa escuela, lo felices que estaban los niños ahí, a pesar de los pesares, a pesar de los bombardeos, y días después, decenas de esos niños, si no es que cientos, murieron en un bombardeo y en el asesinato sistemático del Estado de Israel en uno de los ataques a esa escuela. Así que efectivamente, Mola, y es exactamente lo mismo. Sí, así es terrible, pero esa indignación, esa furia, esa rabia que hizo que la gente tomara la justicia por su propia mano, pues es lo que hace falta para Palestina, ¿no? Hace falta que la comunidad internacional decida que es una injusticia lo que está pasando allí y se tomen cartas en el asunto, ¿no? Y pues estos tipos, ¿no? Salinas Pliego, para regresar al tema, Salinas Pliego pues utiliza de forma inmoral, ¿no? De forma abyecta, la tragedia, ¿no? Y todos, o sea, toda la derecha mediática
sale a tratar de sacar raja política de una tragedia de estas dimensiones. Lo han hecho, o sea, lo hacen permanentemente, ¿no? Cada que hay los incendios forestales, buscarles raja política, cuando muchos de los empresarios que están con ellos seguramente son los que están causando esos incendios, ¿no? Digo, como decía el juez Moro allí contra Lula da Silva, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Los pueblos, las comunidades se quejan de cómo los talamontes y los empresarios de la madera queman los bosques de manera intencional, o los inmobiliarios, las empresas inmobiliarias que quieren construir allí sus grandes especulaciones inmobiliarias, pues queman los bosques, ¿no? Entonces son los ricos en contra del medio ambiente, son los amigos de Salinas Pliego los que sacan raja económica de una tragedia, y luego vienen la derecha mediática y saca raja política. Y ahora que se da este acontecimiento, que es lamentabilísimo, pues igual le van a buscan culpar, pues sí, a los gobiernos, ¿no? Al gobierno de Morena en Guerrero y al gobierno de Morena a nivel federal, porque porque además dicen, como dice Salinas Pliego, están linchando gente, o sea, como si en todo el país hubiera una turba de seres extraños, ¿no? Violentos. Andan linchando gente, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no, es un caso que se da en una localidad muy específica, pero que además las circunstancias en las que se da, tú lo has descrito muy bien. O sea, pasó mucho tiempo desde que incluso la familia se desplazó hasta Iguala a levantar la denuncia, ¿no? Y pasó mucho tiempo a que pescaran a los implicados, ¿no? Además, pescaron al tipo del taxi, y el tipo del taxi llevó a las autoridades a donde habían dejado el cuerpo de la niña, ¿no? Y luego pasó un montón de tiempo para que hubiera una detención, y la gente rodeó la casa de estas personas, ¿no? Pero la gente estaba esperando acción judicial, la gente estaba esperando que se sancionara, ¿no? Y cuando llega la policía y la gente entra a la casa, la policía llega hasta que la gente empieza a sacar a estos criminales de la casa donde estaban, ¿no? Entonces llega la policía y hace como que sacan a la gente de allí. Si tú ves los videos, que son muy desagradables, también a mí se me hace que todas las televisoras deberían estar en este momento frente a un tribunal ético explicando por qué pasar, cuál es el objetivo noticioso de transmitir imágenes de ese tipo, porque eso se llama apología de la violencia. Transmitir esas imágenes permanentemente es apología de la violencia, ¿no? ¿Cuál es el objetivo noticioso de estar transmitiendo estas imágenes de linchamiento? Estar transmitiendo un linchamiento en vivo. ¿De verdad eso tiene sustancia noticiosa? Y lo hicieron, ¿no? Todas las televisoras, todos los canales, ¿no? Los que hacen noticias, los que estaban en ese momento transmitiendo sus noticiarios, ¿no? Bueno, la policía no hizo nada. La gente esperó. Hay imágenes, antes de que empiece la trifulca, hay imágenes como la gente está esperando a que algo pase, y los policías están ahí parados con la señora arrestada, ¿no? Y se me hace muy grave, que también habría que señalar, que muchos hombres estaban golpeando a la señora, ¿no? Y eso es promover la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y más allá del contexto en el que se da, ¿no? Y la policía no se los lleva, ¿no? Entonces hay una acción lenta del Poder Judicial, hay una acción lenta de los ministerios públicos, hay una acción lenta de la policía. Finalmente los policías permiten que se dé el linchamiento, ¿no? Tampoco hay que tener mucha suspicacia para darse cuenta cómo los policías nada más se hacían a un lado. Cuando a la señora la bajan de la camioneta, los policías nada más así como no queriendo la cosa, ¿no? Yo creo que tienen que ser llamados a cuentas, ¿no? Esos policías tienen que ser llamados a cuentas porque ellos permitieron que se diera esta situación. Pero lo más grave del asunto, y tú ya lo dijiste, pero nunca hay que dejar de señalarlo, la gente empezó el linchamiento porque se hicieron a la idea, y no con pocos fundamentos, de que los iban a dejar ir, ¿no? Porque el Poder Judicial ha dejado ir una y otra vez
a los violadores, a los secuestradores, a los narcotraficantes, a los criminales de cuello blanco, a los Lozoya les permite llevar el proceso en su casa, ¿no? Una y otra vez el Poder Judicial perdona a Salinas Pliego de que no pague impuestos, echa atrás reformas económicas en favor de los energéticos en nuestro país y libera a criminales. Y entonces, pues sí, o sea, la gente ya sabe que no puede confiar en que la policía arreste a un criminal, incluso se lo lleve, y al ratito, 2 o 3 días, ahí vas a ver al criminal otra vez en la calle, porque ya le llegó al precio al juez, ¿no? Entonces, en esta ocasión había sido tan alto el crimen, tan grave la circunstancia, pues que la gente, el pueblo, no quiso darse el lujo de ver cómo estos criminales salían liberados por algún juez de distrito o por los mismos policías, ¿no? Que se les hicieran perdedizos, ¿no? Como el policía que le disparó al compañero de Ayotzinapa y luego se les escapó, ¿no? Entonces, esa situación pues no la querían pasar con un caso tan grave como es el secuestro, intento de secuestro y asesinatos de una niña, ¿no? Que además era de la comunidad, ¿no? Pasa esto, acto seguido empiezan las actividades del Jueves Santo, ¿eh? O sea, para que veamos cómo estamos... Que ahí en Tasco son muy fuertes. Ahí en Tasco tienen una procesión como en España, que se ponen ahí las capuchas. Así es. O sea, para que veamos cómo este es un proceso. O sea, estamos viendo cómo una sociedad ha sido tan violentada, y no me refiero a la sociedad en Tasco, sino a la sociedad mexicana, ¿no? Y no nos hagamos patos, o sea, porque escuchaba yo una reportera que decía, pero ¿cuándo perdimos la humanidad? ¿Cuándo empezó esto, no? Obviamente ella quería que le dijeran, no, pues en el 2018, ¿no? Éramos Suiza y de repente en el 2018, uy, se nos hizo esto un hervidero de violencia. No nos hagamos tontos. Hemos sido un país históricamente bastante violento, ¿no? Pero los índices de violencia desde la Revolución Mexicana hasta el siglo XXI habían estado disminuyendo hasta que llegó Calderón. En el 2006 y con el michoacanazo inició una etapa de violencia, de guerra, de apoyo al crimen organizado, de penetración del crimen organizado en el Estado, de una permanente violencia en la sociedad, en las comunidades, ¿no? Que hizo que nos perdiéramos sensibilidad frente al crimen, frente a la violencia, ¿no? Violencia contra las mujeres, violencia contra las diferencias sexuales y afectivas, violencia entre los hombres. Hay una relación, una forma de relacionarnos muy violenta a partir de la masculinidad hegemónica que todos tenemos así, inseminada, ¿no? Desde que nacemos. Bueno, pues aquí está un caso, ¿no? No es un caso aislado. Si uno se investiga un poquito, veremos que no es un caso aislado, que el Poder Judicial, la policía, no tiene eficacia para responder a un crimen y la gente toma la justicia por su propia mano y acto seguido a lo que sigue, que es desgraciadamente la Semana Santa, ¿no? Terminó el linchamiento, se hicieron justicia y empezaron otra vez las festividades y como si nada hubiera pasado. A continuar el Jueves Santo y el Viernes Santo, y ¿quién va a responder, ¿no? Hay que preguntarle al Ministerio Público y a los jueces que están allá en Tasco, allá en Iguala, allá en Guerrero, ¿quién va a hacerse responsable por no actuar con celeridad frente a una denuncia tan grave, que seguramente no es la única? Si uno revisa el día de ayer, revisemos el día de ayer qué denuncias hubo, seguramente hubo muchas denuncias más, igual o peores de graves, y con qué celeridad actuaron y con qué eficacia actuaron, y si es o no necesaria una reforma integral del Poder Judicial y de las policías y de los medios de comunicación que no pueden seguir actuando como juniors y como propagandistas del odio. Y ¿sabes qué? Estoy revisando ahí entre las notas, se está planteando que los otros 2 linchados habrían sido hijos de la presunta secuestradora, que la pareja sentimental simple y sencillamente desapareció. Se conoce más datos por parte de las autoridades, pues es el mismo taxista el que los lleva hasta donde está el cuerpecito de esta nena, de Camila.
También se da a conocer que eran muy cercanos, que eran amigos, eran vecinos, que el papá de Camila radica en Denver, él trabaja acá como paisano, les mandaba dinero y que bajo esa premisa estos hijos de la chingada pensaron que iban a poder conseguir sacarle dinero a la familia. Hoy pues obviamente él está acá, imagínense, ¿no? En medio de la tragedia, el papá de Camila. Y está desaparecido el otro integrante, es lo que estamos revisando por ahí, en varias circunstancias ahí de la información. Estaría desaparecido el otro responsable. Está detenido el taxista, pero él no fue uno de los linchados. La señora esta tendría 4 hijos. La más pequeña era la que era amiga de Camila. Tiene una hija adolescente, la que no le habrían hecho daño, gracias a Dios. Y los otros 2 jóvenes son los que habrían sido enfrentado el linchamiento por parte de los pobladores ahí en Taxco, luego de que lo sacaran de su propia casa. Hay muchos mensajes en estos momentos en nuestras redes sociales, en nuestros chats. Yo le quiero insistir a usted que de ninguna forma aquí en Sin Censura estamos a favor de un linchamiento. Yo quiero insistirle hasta el cansancio en que aquí en Sin Censura definitivamente estamos siempre por la paz, siempre en contra de la violencia, y quiero que podamos pensar en esto. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo, no comulgamos con las ideas de quienes hayan realizado este linchamiento, no estemos de acuerdo con ese linchamiento, lo tenemos que comprender de alguna otra forma, lo tendremos que entender por el contexto en el que se desarrolla. Pero bueno, pues seguiremos buscando información, seguiremos informándole a usted, seguiremos siempre estando aquí, pues buscando la paz, y en ese ánimo de la paz le pido al equipo que nos grabe.